Ahora sí. Pues vamos a empezar la unidad 5, a menos que tengan alguna duda de algo. Mm, No, profe, empecemos. Hacemos entonces, a ver, ella debe de estar viendo, ya. Pues la unidad 5 es transporte de momentum para fluidos en procesos metalúrgicos y de materiales. Ahora, nosotros ya vimos que hay aproximación macroscópica y microscópica. Dentro de la aproximación macroscópica ya aprendimos a hacer balances de materia, balances de energía térmica. Vimos un poquito cómo hacer balances de energía mecánica, pues eso ya lo van a tener que ver más a detalle llegado el momento, si lo necesitan. Sobre todo, pues sería aplicar la ecuación de Bernoulli. Aplicar la ecuación de Bernoulli pues tiene sus limitaciones. Hay que saber mucho de qué modificaciones agregarle a la ecuación para que puedan calcular exactamente el sistema que van a trabajar. Pero pues es es bueno saber manejarla, ¿no? Es el balance macroscópico de energía mecánica. También vimos el balance integral de momentum cuando es macroscópico. Eh, y en los tres casos de energía, ya sea térmica, mecánica o bueno, las dos formas del balance mecánico, ya sea Bernoulli o el balance integral, pues siempre se debe resolver el balance de materia. Y el balance de materia, pues para el caso de los balances macroscópicos de energía térmica usamos la misma metodología que teníamos, pero para el caso del balance integral de momentum o el de Bernoulli, pues usamos la ecuación de balance integral de masa, ¿no? Que pues tiene la misma forma, ¿no? Flujo másico de entrada menos flujo másico de salida igual a la acumulación. Simplemente es que lo apliquen, ¿no? Y bueno, entonces llegamos a la unidad 5 y la unidad 5 pues dentro del curso que estamos llevando, es la que da un salto completamente diferente porque ahora ya no vamos a ver una aproximación macroscópica, vamos a ver una aproximación microscópica. Entonces vamos a ver una breve introducción. Vamos a ver los mecanismos de los fenómenos de transporte, las similitudes entre los fenómenos de transporte. Vamos a ver ecuaciones diferenciales en flujo de fluidos laminar, que incluye la ecuación de continuidad y la ecuación de Navier-Stokes. Vamos a ver condiciones de frontera iniciales y los pasos para desarrollar un modelo matemático otra vez, ¿no? Y después algunos ejemplos. Entonces, empezamos por decir, en la introducción estamos a ver qué son los fenómenos de transporte, qué es el transporte de momentum en fluidos, cuál es la diferencia entre un balance macroscópico y uno microscópico y por qué nos interesa realizar uno u otro, a pesar de que suene un poquito repetitivo, porque ya lo hemos visto en todas las unidades que hay aproximación macroscópica y microscópica, pues sí es interesante o sí es importante que ustedes se aprendan a discernir cuándo van a usar uno o cuándo van a usar otro. Entonces, en lo primero, ¿qué son los fenómenos de transporte? ¿Se acuerdan en la unidad uno que hablábamos de que podíamos, como ingenieros de procesos, utilizar la termodinámica o los fenómenos de transporte para estudiar un proceso? En el caso de que hubiera equilibrio, usábamos la termodinámica, pero en sistemas que no tenían equilibrio, usábamos los fenómenos de transporte. Los fenómenos de transporte implican que ustedes entiendan cómo se mueve una cantidad física dentro de un sistema. Y puede haber transporte de masa, transporte de especies químicas, transporte de energía térmica, transporte de momentum, e inclusive podrían considerar el transporte de carga eléctrica como un fenómeno de transporte. Al final es una cantidad que se transporta dentro de un sistema. Ahora, dentro de todos esos transportes, a nosotros lo que nos interesa es el transporte de momentum. El momentum, como ya vimos en la unidad pasada, pues es la masa por no, la velocidad por la masa del compuesto, ¿no? O de la cantidad que estemos. Entonces, masa por velocidad.
Es una cantidad que cuando nosotros la derivamos con respecto a el tiempo, pues nos da la fuerza, ¿no? Entonces, lo que estamos balanceando son fuerzas realmente. Ujú. Eh, Eso es lo que nosotros estamos buscando balancear y esas fuerzas pues, las vamos a ver dentro de un fluido. Ahora, ¿qué es lo importante o por qué nos interesa que en el fluido hagamos un balance de fuerzas? También lo podemos hacer en sólidos. En sólidos se llama mecánica del medio continuo, cómo se trabaja. Pero en fluidos, los fluidos tienen una particularidad. ¿Se acuerdan cuál era la definición de un fluido? Habíamos dicho que había así como varias definiciones. Una era que es cualquier sustancia que ocupa la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Y habíamos dicho que una definición más formal es que es una sustancia que se deforma bajo un esfuerzo constante independientemente de la magnitud del mismo, ¿no? Una sustancia que se deforma de manera continua bajo un esfuerzo constante sin importar la magnitud de ese esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Tenemos un balance de fuerzas. Entonces hay fuerzas normales y cortantes. Si hay fuerzas cortantes, el fluido se va a deformar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el transporte de momento en fluidos implica que ese material va a cambiar de forma. Y entonces el transporte de momento pues tiene que considerar eso, que el fluido fluye, que se mueve. Y el hecho de que se mueva pues hace que sea el balance de fuerzas un poquito más complicado. Em, y bueno, pues ahorita discutimos estas dos, ¿no? Entonces vamos a, para entender esto, ver un pequeño ejemplo. Ujú. Con la finalidad, pues, de que entendamos por qué hacemos uno o hacemos otro balance. Entonces vamos a hablar de lo que son las sopladuras. Las sopladuras son un fenómeno o son más bien estructuras que se pueden encontrar adentro de las aleaciones y es particularmente fuerte en el caso del aluminio. Eh, Son pequeños huecos esféricos bastante brillantes que están al interior de la aleación y que suceden debido a que durante el proceso de solidificación queda un gas atrapado al interior. Entonces lo que va a pasar es que solidifica, el gas queda atrapado en medio y entonces al quedar atrapado en medio pues nos queda un huequito, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de gas, pues nos puede quedar una aleación bastante sólida o nos puede quedar una aleación que esté con bastantes defectos internos. Em, Problema de tener defectos internos de este tipo, pues va a perder propiedades mecánicas. El aluminio, si estamos hablando de un aluminio que va a ser ornamental, pues a lo mejor no es muy preocupante. Estas sopladuras pues se llevan sobre todo en lo que sería el núcleo del material, pero sí podría haber alguna superficial. Y cuando estamos hablando de aluminio pues ornamental, a lo mejor hasta el tener el huequito redondo perfectamente brillante, pues a lo mejor hasta les parece bonito, ¿no? A las personas. Pero si ya estamos hablando de una aplicación que requiera someterse a esfuerzos, el hecho de que tenga sopladuras pues va a hacer que su desempeño baje muchísimo, ¿no? Entonces se puede deformar, se puede romper, en general puede llegar a fallar y dependiendo de la aplicación que estemos usando, pues esa falla puede ser catastrófica o podría ser solo un inconveniente, ¿no? Bueno, el hecho es que están adentro del aluminio, ¿no? Y se pueden ver a nivel microestructural, a nivel macroscópico, e inclusive podrían verse a niveles mucho más pequeños, ¿no? Como en este caso, que es una imagen de microscopio eh, de emisión electrónica, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué pasa en el aluminio más que en otros materiales? Por la solubilidad del hidrógeno. Entonces, vean, aquí tengo una gráfica de la solubilidad con respecto a la temperatura para aluminio puro y un par de aleaciones.
Entonces, ¿ven este salto de aquí? Este salto es el que se lleva a cabo durante la solidificación. Pues en aluminio líquido la solubilidad es relativamente alta del hidrógeno. En aluminio sólido la solubilidad es mucho más baja. Vean que la escala es logarítmica. Entonces baja órdenes de magnitud esa solubilidad. ¿Qué es lo que pasa entonces? Está solidificando el líquido. El líquido puede contener aluminio. Entonces cuando solidifica el sólido del exterior, pues ese aluminio pues sale, ¿no? Despedido, ¿no? Ya sea para afuera o para adentro. El que sale para adentro, pues se va recorriendo conforme el metal sólido va solidificando, el hidrógeno cada vez va buscando el lugar donde es más estable y es más estable soluble en el líquido. Entonces al final queda atrapado en el centro y genera las sopladuras porque lo va recorriendo. El mismo proceso de solidificación hace que ese hidrógeno se mueva hacia donde es más estable. Entonces, dependiendo de la velocidad de solidificación también, va a aparecer pues burbujas más grandes o más chiquitas. Y ese es el problema. Ahora, ¿de dónde sale hidrógeno? Porque pues ustedes sabrán que hidrógeno no hay normalmente libre en la atmósfera. Principalmente viene de la humedad. Entonces, el aluminio con la humedad reacciona para formar alúmina e hidrógeno disuelto. ¿Por qué forma alúmina? Porque la alúmina es muy estable, es uno de los óxidos más estables. Entonces va a tender a buscar el oxígeno siempre, el aluminio, para formar esto. De hecho, cuando ustedes piensan en una aleación base aluminio, normalmente no piensan en que se oxide, porque a diferencia del óxido de hierro, que es muy aparatoso y continúa reaccionando, el óxido de aluminio es tan estable que se genera una capa y ya protege el resto del aluminio. De hecho, esa capa de aluminio muchas veces se somete a un proceso que se llama anodizado para que genere esa capa de óxido bastante estable, bastante controlada en espesor y que de esa manera ya el resto del aluminio quede protegido. Eso pues lo pueden ver en algunos aparatos, sobre todo electrónicos, que pues presumen, ¿no? Que tienen una capa de aluminio anodizado e inclusive la pueden colorear si es de su interés, ¿no? Em, pero bueno, aquí el problema es durante la solidificación, ¿no? Que pudiéramos tener humedad y esa humedad pudiera generarnos hidrógeno que al final se ve reflejada en, en lo que serían las sopladuras. ¿De dónde viene la humedad? Pues puede ser que inclusive el ambiente, por ser un clima poquito tropical, pues vaya a tener alguna humedad. Puede ser que la chatarra que nosotros estamos usando no está bien limpia y tiene algo de humedad guardada. Podría ser los mismos fundentes que usamos para proteger el aluminio en la superficie que estuvieran húmedos y entonces lo que estamos haciendo es generando como una cámara de vapor que al final va a reaccionar. Los herramientales que usamos también cuando estamos procesando el aluminio tenemos que revisar que estén secos. eh, y como les decía, inclusive la chatarra, ¿no? A veces por eso se precalienta antes de meterla al horno para que eliminemos esa humedad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese problema. ¿Cómo vamos a solucionarlo? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer, pues, es reducir el contenido de hidrógeno. ¿Cómo reducimos el contenido de hidrógeno? Pues hay varios métodos, ¿no? Una es la desgasificación natural, que es simplemente dejar la aleación ahí calentándose y hasta que consideremos que ya pasó suficiente tiempo y que todo el hidrógeno pues se liberó, ¿no? En forma de gas y se fue a la atmósfera. Es un proceso muy lento, no necesariamente va a pasar, sobre todo, por ejemplo, si el clima está húmedo, pues no vamos a estar desgasificando, no vamos a estar gasificando, porque justamente el agua sigue reaccionando con el aluminio, generándonos más hidrógeno, entonces ahí pues depende mucho del ambiente, depende mucho del tiempo que lo vamos a dejar, inclusive de la geometría del horno, ¿no? Que tanta superficie esté expuesta al ambiente. Entonces, pues se puede llevar a cabo, pero no es lo mejor, ¿no? Está la desgasificación al vacío. Metemos este, nuestro horno adentro de una cámara de vacío, generamos el vacío, el hidrógeno, pues va a ser más estable en forma de gas que disuelto, ¿no? Entonces, primero es más estable en gas, segundo es más estable disuelto en el líquido, y ya al final, pues en el sólido es muy poco estable, ¿no?
Pero pues si está disuelto en el aluminio, pues está como diríamos, está en equilibrio, ¿no? Si yo le meto el vacío, como estoy eliminando átomos de gas, pues ese espacio vacío, pues lo va a querer llenar este hidrógeno. Entonces dice, estoy más cómodo libre en forma de gas que adentro del aluminio, pues me voy a liberar y entonces lo podemos desgasificar ahí. Problema, pues la cámara de vacío es muy cara. Entonces solo se usa para aleaciones que tengan muy alto valor agregado. Em, Dependiendo de la aplicación, pues va a ser mejor o peor. Y la última es inyectando gases. Ujú. Aquí dice o polvos. El polvo normalmente ya no se usa, pero sí puede haber polvos reactivos o no reactivos, ¿no? Entonces, dependiendo de qué queramos, pues vamos a usar cualquiera de estas técnicas. Normalmente ya no se usan polvos y ya no se usan ni polvos reactivos ni gases reactivos porque son muy peligrosos para la salud. Entonces, lo normal actualmente es que se inyecten gases no reactivos, gases inertes. Em, y bueno, ¿cómo inyectamos esos gases? Pues hay tres técnicas, ¿no? La primera es meter una lanza, que es un tubo en donde va a haber un flujo de gas y entonces ese gas pues genera burbujas. Nosotros la metemos dentro de nuestro hornito y la vamos moviendo, ¿no? Y ya esas burbujas pues van a arrastrar el hidrógeno. La otra es que metamos un tapón poroso, que es la lanza, pero con la punta un tapón poroso. ¿Qué hace eso? Rompe la burbuja y entonces más burbujas, más pequeñitas, pues tienen más área superficial, eso hace que reaccionen más o que absorban más hidrógeno y entonces pues eliminamos más rápido, ¿no? De cualquier manera, esas dos técnicas pues están controladas por qué tanto nosotros podemos agitar la lanza y pues no son tan eficientes, ¿no? ¿Cuál es la mejor técnica? Pues usar el rotor inyector. El rotor inyector pues es un rotor que tiene bueno, que está hueco en el centro, es una lanza pero en la punta pues tiene un rotor que tiene un diseño particular dependiendo de qué estemos buscando y eso pues va a hacer que las burbujas se rompan, salgan despedidas, se integren en todo el baño y va a promover este fenómeno que es la cinética de desgasificación. Entonces lo que pasa es que el hidrógeno que está disuelto en el aluminio pues es transportado a la superficie de la burbuja. Una vez que alcanza la superficie, lleva a cabo un proceso de absorción donde el hidrógeno que antes era atómico pasa a ser molecular ujú, en la superficie, ¿no? Esa es la absorción. Es un fenómeno superficial. No es absorber, es absorber con D. Ujú. Entonces, una vez que lo absorbe, pues se genera ese hidrógeno en la superficie y ese hidrógeno, al ser un gas, pues ya es la misma fase de la burbuja. Por lo tanto, se combinan y entonces generamos una burbuja un poco más grande porque ahora tiene hidrógeno. Y esa burbuja con argón e hidrógeno, pues sale a la atmósfera y ya la podemos capturar para recuperar el argón mediante algún proceso y de esa manera poder volver a usarlo, ¿no? Aquí lo interesante es el uso del rotor. Este fenómeno por sí solo se lleva a cabo ya sea que nosotros usemos la lanza o el tapón poroso o el inyector, ¿no? En todos los casos estamos metiendo burbujas de gas inerte. Pero en el caso particular del rotor, además le estamos metiendo movimiento, estamos metiendo fuerzas al baño, agitación. Entonces, vamos a promover que el baño tenga una concentración de hidrógeno más homogénea. Vean que el primer paso es que el hidrógeno toque la burbuja, ¿no? Si yo tengo el baño totalmente estático, me voy a estar acabando el hidrógeno en los alrededores de la punta de la lanza. Entonces, ese hidrógeno pues tiene que recorrer por sí mismo por una diferencia de concentración esa distancia para llegar otra vez a absorberse en la burbuja. Si yo promuevo agitación, pues el baño siempre va a estar más o menos homogéneo en concentración. Por lo tanto, pues el hidrógeno que esté en la superficie en contacto con el argón, pues va a estar renovándose continuamente. Por lo tanto, este fenómeno pues se va a ver incrementado. Ahora, del tamaño de burbuja, yo estoy metiendo el mismo flujo de gas. Si las burbujas son más grandes, pues tienen menos área superficial, entonces va a ser más difícil que renueva mucho hidrógeno. Si yo las rompo en burbujas chiquitas,
pues va a haber más área superficial con respecto al volumen de argón que estoy inyectando, con lo cual pues acelero el proceso. Entonces el uso del rotor pues me está ayudando a que la cinética de desgasificación sea mayor. ¿Dudas hasta aquí de desgasificado, del problema de la solubilidad de hidrógeno en el aluminio? Si hay una duda, pues me la dicen porque pues ahí la vamos revisando, ¿no? Entonces ahora sí, nosotros pues podemos hacer un balance, ¿no? Macroscópico de la desgasificación del aluminio, ¿no? Podemos considerar entradas y salidas, aquí que entraría el gas inerte, es un proceso de tipo batch, entonces no vamos a ver cómo cambia con el tiempo, porque cargamos el aluminio, lo procesamos y luego de un cierto tiempo de proceso, pues lo sacamos, ¿no? Entonces estamos metiendo el aluminio con hidrógeno, el gas inerte, eh, hay términos fuentes porque justamente reacciona el agua con el aluminio para generar el aluminio y hidrógeno disuelto. Tendríamos que usar un modelo para calcular este fenómeno. Ajá, saber cuál es el término fuente de hidrógeno que se pega en la burbuja, ¿no? Ahí tendríamos que ver cuál es la cinética de ese desgasificado. Entonces lo podemos hacer, el balance de materia, inclusive podemos hacer el de energía porque estamos metiendo un gas frío adentro de un baño caliente, entonces para calcular cuánta energía o cuánta temperatura tenemos que sobrecalentarlo para poder llevar a cabo el proceso y que no se solidifique. Entonces podríamos hacerlo. ¿Qué obtendríamos de información de esto? Pues a lo mejor nos interesa saber cuánto gas tenemos que inyectar para llevar a cabo la desgasificación. A lo mejor nos interesa justamente la temperatura de sobrecalentamiento. A lo mejor nos interesa la composición final de hidrógeno que va a tener el aluminio. Entonces sí podemos hacer un balance macroscópico. Sin embargo, dentro de un balance macroscópico no vemos lo que está ocurriendo al interior del reactor. Solo estamos calculando como parámetros de operación, ¿no? O sea, cuál es el flujo de gas, cuál es la temperatura de la aleación, cuál es la concentración inicial y final de hidrógeno dentro del aluminio, cuál va a ser la cantidad de escoria que se va a producir y su composición química. Si yo le meto un fundente, cómo cambia esa composición. Entonces, yo puedo obtener mucha información del balance macroscópico, pero estoy ciego al interior, ¿no? Y en este caso en particular, estamos viendo que es un sistema algo complejo, ¿no? Tenemos una lanza, un eje hueco donde está llevándose a cabo un transporte de gas que entra dentro del baño. Esto está rotando. El diseño del rotor, ¿ustedes creen que modifique cómo se agita? Dependiendo de cómo sea el rotor. Yo digo que sí, profe. Seguramente sí, pero yo no lo puedo ver con un balance macroscópico, entonces será importante conocer lo que ocurre, pues hay que verlo. Entonces vamos a revisar este estudio eh, que, bueno, se hizo dentro del grupo de trabajo del doctor Marco, donde yo también participo, ¿no? Y bueno, aquí lo que hicieron fue estudiar el diseño del rotor justamente sobre la cinética de desgasificación. Estos dos son rotores comerciales, los venden industrialmente. Y este es un rotor que se adaptó para este proceso. Normalmente es un rotor que se usa en la industria de alimentos o un diseño similar se usa en la industria de alimentos, pero pues queríamos ver que, o querían ver que también funcionaba, ¿no? Ahora, yo en el balance macroscópico pues no puedo ni siquiera establecer cómo va a afectar el diseño del rotor. Podría, a lo mejor, si hago el balance microscópico, luego alimentar un modelo macroscópico con la cinética, pero en principio, pues no, o sea, solo con la herramienta de balance macroscópico yo ya no podría considerar el diseño. No es parte del alcance de un modelo macroscópico. Pero en el caso de un modelo microscópico, pues sí tiene que ver, ¿no?
Y ahora, en el modelo, en el balance macroscópico, nosotros vemos entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Y lo vemos con ecuaciones algebraicas. Ajá. Eh, Simplemente pues metemos algunas variables que podrían ser flujos másicos de entrada y de salida, términos fuente de reacción, acumulación. Y como es un proceso de tipo batch, pues esto es igual a cero. Ajá. Dentro del enfoque macroscópico no vamos a ver cuánto tiempo de procesamiento pasó. Ahora, si es balance de energía térmica, pues aquí vendríamos calores, ¿no? Calor, de calor sensible, porque estamos metiendo un flujo frío dentro del calor, calor de reacción en los términos fuente, porque pues sí hay una reacción química. Podemos ver calor de cambio de fase, porque inclusive el hecho de la absorción libera cierta entalpía. Pues pueden considerarla o no, dependiendo del alcance, ¿no? Eso ya es cuando ustedes aprendan un poquito más de termodinámica, pues ya verán la entalpía de mezcla y la entalpía de absorción, ya van a ver más tipos de entalpía, ¿no? Ahorita nosotros vimos tres principales: sensible, latente y pero pues hay más, ¿no? Simplemente pues tengan en mente eso, cuando vean futuros cursos, tengan en cuenta que la entalpía es una propiedad de estado y entonces depende del estado inicial y el final, sin importar la ruta, ¿no? Eso acuérdense, ¿no? Es lo más importante. Entonces nosotros estamos viendo esto, ¿no? Entradas, salidas, términos fuente igual a acumulación. Las entradas y salidas pues van a tener una forma diferente dependiendo de que estemos balanceando macroscópicamente. En el caso del balance microscópico también tenemos ecuaciones de entrada y salida, pero van a estar un poquito distintas, pero es igual, es lo mismo. Ajá. Esto de aquí, que es la derivada de algo con respecto al tiempo, ¿qué es? Cuando algo cambia con el tiempo, ¿cómo le llamamos? De estos de aquí. ¿Cuál es el que cambia con el tiempo? Un flujo es una cantidad por unidad de tiempo, pero no es un cambio con el tiempo. ¿Se acuerdan? Más bien ya no se acuerdan, pero habíamos dicho que cuando el sistema cambia con el tiempo, que es este caso, un cambio, o lo que dice la derivada es un cambio con respecto a otra cosa. En este caso es un cambio con respecto al tiempo. Cuando cambia el sistema con respecto al tiempo, había dos opciones: que fuera estacionario o transitorio. Si es estacionario, no cambia. Si es transitorio, cambia con el tiempo. Y si es transitorio, tiene una acumulación. Entonces, esto de aquí, ustedes no tienen por qué tenerle miedo. Esta ecuación la conocen, la hemos visto. Lo que estamos viendo es que entradas menos salidas más términos fuente es igual a la acumulación. Esto de aquí es la acumulación. Es el cambio de una cantidad con respecto al tiempo. El cambio de cualquier cosa con respecto al tiempo es la acumulación. Pues tenemos una acumulación. Y aquí tenemos un gradiente, y nosotros ya vimos en la unidad pasada que un gradiente era entradas menos salidas. Entonces aquí tenemos entradas menos salidas. Estamos haciendo un balance, y en este específico en este específico ejemplo es de materia, conservación de masa. Entonces aquí es un sistema que tiene dos fases: el gas, el líquido. Entonces tenemos que hacer la conservación de masa tanto para la fase líquida como para la fase gaseosa. Pero lo que estamos viendo es eso. A ver, densidad por velocidad. ¿Qué les da? Entonces esto es masa sobre volumen por la velocidad, que es distancia sobre tiempo. Entonces el volumen lo podemos ver como distancia por área. Entonces esto les va a dar masa
por unidad de tiempo. Esto es un flujo másico por unidad de área, pero es un flujo másico. Ajá. Y cuando es un flujo por unidad de área le llamamos flux, o sea, así se llama. Pero estamos haciendo entradas menos salidas de flujo másico. Entonces esta ecuación, que se ve un poquito más apantallante, en realidad es la ecuación de balance de materia. Entradas menos salidas de flujos másicos va a ser igual a la acumulación. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Vamos a escribirlo porque creo que sí es importante para que le pierdan el miedo a esto. Entonces déjenme, les comparto que no pueden tenerle miedo a estas cosas, ¿no? Aquí tenemos esto. Entonces, lo que estamos haciendo, muchachos, a ver, vamos a ver. Les vamos a poner una serie de notas. Entonces, esto de aquí no es más que... no se puede... una ecuación. Entonces, todo lo que van a ver en la seriación de procesos es esta ecuación. Esta de aquí. Todo va a entrar dentro de esta misma forma. Entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Aquí lo que queremos hacer es la conservación de masa microscópica de la fase líquida y la fase gaseosa. Entonces el subíndice R es la fase líquida, el subíndice G es la fase gaseosa. Pues vamos a ponerle aquí. Esto es conservación de masa. Ajá. ¿Y en qué nos basamos para la conservación de masa? ¿O qué obteníamos a partir de de la ley de conservación de la materia? Pues el balance macroscópico de materia, ¿no? En este caso va a ser un balance microscópico, pero sigue siendo conservación de masa, sigue estando basado en la ley de conservación de la materia. Entonces esto es para la fase líquida, para el líquido, y esto de aquí abajo es para el gas. Ajá. Entonces conservación para el líquido y para el gas. Hasta ahí estamos bien. Ahora yo lo que estoy haciendo es usando esta ecuación. Pues vamos a ponerle, voy a poner esto azul. De hecho, la voy a cambiar de lado, ¿no? Voy a poner la acumulación de este lado. Y entonces sería menos. Pues vamos a poner la acumulación más. Y entonces esto sería, cambiaría de forma, salidas menos entradas. eh, Menos los términos fuente igual a cero. Pues vamos a verlas. Esto no va a tener términos fuente porque estamos hablando de masa, entonces no, la masa, acuérdense que no se crea y se destruye, solo se transforma, entonces no va a tener. Entonces aquí lo que estamos viendo es esto. Ujú. Esta ecuación. Acumulación más salidas menos entradas es igual a cero, que es una forma de la... Creo que no debía haberla borrado, mejor la escribimos otra vez. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Ponerlo un poquito así. Y vamos a poner aquí arriba el paso anterior para que no... Entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Aquí no va a haber términos fuente porque, les digo, es conservación de materia. Normalmente no va a haber cambio en la masa. La masa se va a conservar. Entradas menos salidas, pues las pasé del otro lado junto con la acumulación. Entonces tengo esta forma, ¿no? Acumulación más salidas menos entradas igual a cero. Este de aquí, estos dos de aquí son la acumulación, que es el cambio de algo con respecto al tiempo. Y esto de aquí es esta diferencia entre los flujos de entrada y de salida. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Mm?
Lo que va a pasar es que yo tengo esto de aquí, ¿no? Entonces, esto es, alfa es la fracción volumen. Ajá. Entonces vamos a ponerle. Alfa es la fracción volumen. Luego rho mm, mm, es la densidad y v es la velocidad, ¿no? Y que tengan un subíndice L o G implica que es del gas o del líquido, ¿no? Ahora, yo sé, yo sé, y esta es la parte, importante, que la densidad por la velocidad, vamos a ponerle por alfa, ¿no? Alfa simplemente nos va a decir si es líquido o es gas. Ujú. Si es líquido, hagan de cuenta que si estamos en la zona líquida, pues alfa de líquido es 1 y alfa de gas es 0. Si estamos en la zona gaseosa, alfa de gas es 1 y alfa de líquido es 0. Ahora aquí hay unas regiones donde se mezclan ambos y entonces el alfa pues va a variar un poquito, ¿no? Puede ser que haya más gas, por ejemplo, alrededor del rotor puede haber más gas, entonces el alfa del gas es 0,8 y el del líquido es 0,2. O aquí, por ejemplo, aquí ya en la superficie a lo mejor es 0,50 y 0,50. Entonces, simplemente lo que nos está diciendo es si es mayoritariamente gas o líquido. Y va multiplicado por la densidad, por la velocidad. Entonces, esta alfa sería el equivalente a cuando nosotros estamos usando la fracción masa para saber qué especie estamos balanceando. En este caso puede ser el líquido o puede ser el gas. Entonces, estamos balanceando las dos especies, ¿no? Sería como el equivalente a la fracción masa, les digo. Esto, densidad por velocidad, ujú, entonces nos quedaría alfa por la masa. Déjenme pongo fracción por la masa. Masa por unidad de volumen. Por que de hecho voy a darle en lugar de volumen, vamos a poner distancia por área. Ujú. Por una distancia por unidad de tiempo. La distancia pues se va con la distancia, ¿no? Entonces esto al final nos va a quedar un alfa por la masa por unidad de tiempo por el área. Y esto al final, simplemente lo que estamos haciendo es la fracción volumen de una especie por su flujo másico mm, por su flujo másico y todo esto por unidad de área. Entonces el flujo por unidad de área le llamamos flux. Ahorita no tienen por qué preocuparse por eso, pero tenemos esto, ¿no? Entonces lo que estamos teniendo es un flujo másico de entrada menos un flujo másico de salida, igual a la acumulación, ¿ok? Entonces simplemente pues estamos haciendo entradas menos salidas del flujo másico. Cambia un poquito la forma de cómo la estábamos trabajando, pero sigue siendo la misma ecuación que habíamos estado viendo, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Queda más claro? Todo bien, profe.
¿Ok? Entonces, a partir de ahora, pues ya no le tengan miedo a esta cosa, ¿no? Déjenme, nos regresamos a la pantalla completa. ¿No? Pues todo es relativamente sencillo. Les comparto esto. Ahí está. Entonces, lo que estamos haciendo es eso, balances de materia. Luego aquí tenemos balances de energía mecánica o de momento. Ujú. Entonces queremos saber que se conserve la materia y queremos que se conserven las fuerzas, ¿no? Es un balance de fuerzas, es dinámica de fluidos. Y entonces aquí otra vez tenemos un término que tiene la derivada con respecto al tiempo. Y tenemos la densidad por la velocidad. Y se acuerdan que la densidad es masa sobre volumen por velocidad. Masa por velocidad es momentum. Lo que estoy viendo es la acumulación de momentum. ¿Sí? Aquí, densidad por velocidad es momentum por unidad de volumen. Entonces, esto otra vez son entradas menos salidas de momentum. ¿Por qué? Porque se está moviendo. Entonces, estas son convectivas. Cuando yo muevo algo, va a haber transporte convectivo. Sobre todo, bueno, cuando muevo un fluido, ¿no? En los sólidos, pues no hay convección interna porque el sólido tiene una estructura rígida, pero los líquidos se mueven. Entonces, adentro del líquido es movimiento. Ese movimiento, pues yo lo tengo que considerar. Entonces, esto va a ser momento debido a la convección, entradas menos salidas. Este de aquí es el gradiente de presión. También ya vimos que es una fuerza importante cuando estamos calculando el momento. Y luego ven aquí que tenemos una viscosidad dinámica multiplicada por un gradiente. ¿La viscosidad qué era? ¿Se acuerdan qué era la viscosidad dinámica? ¿No era como la resistencia a fluir? Es una forma de cuantificar o una constante de proporcionalidad que nos dice qué tan bueno es el líquido para transferir momentum. Entonces sí, es una resistencia a fluir, lo puedes decir, pero es eso, ¿no? Estamos hablando de algo que nos indica qué tan bueno es el líquido para mover momentum. Y si se acuerdan, cuando vimos el tensor de esfuerzos, tenía la viscosidad metida por ahí, ¿no? Entonces, esto de aquí es el transporte difusivo. ¿Mm? Entonces hay momentum convectivo y momentum difusivo. Entradas menos salidas debido a presión. Aquí está la fuerza de gravedad, es una fuerza externa. Entonces esto sería un término fuente. Tenemos esta fuerza que es el momentum que se da entre las fases. La burbuja por sí sola va a tender a subir. Entonces esa burbuja al subir arrastra el fluido alrededor, entonces hay que considerarlo, ¿no? Y tenemos la fuerza Coriolis, ¿no? Que es la que le da el momento angular a un fluido, dependiendo de en qué hemisferio estemos, ¿no? Entonces de aquí, pues lo que estamos viendo es por qué se mueve, pero tenemos la misma forma, acumulación, entradas menos salidas convectivas, entradas menos salidas diferencia de presión, entradas menos salidas difusivas, digo, difusivas no, sí, difusivas, términos fuente debido a la gravedad, términos fuente debido a la interacción entre fases, términos fuerte debido a la fuerza Coriolis. Pues ahí es lo mismo, es la misma ecuación, ahorita no tienen por qué aprendérsela, pero estamos viendo eso y tanto para el líquido como para el gas. Entonces, bueno, esto es parte del balance para que vean algunos términos. Y finalmente usamos un modelo de turbulencia porque este fluido es turbulento. Entonces, ¿se acuerdan que había flujo laminar y flujo turbulento? ¿Cuál es la diferencia entre el flujo laminar y flujo turbulento? El grado de caos que va a tener el fluido. Entonces, el flujo turbulento mezclaba mejor, si se acuerdan. Entonces, aquí necesitamos que sea turbulento, ¿no? Entonces, otra vez tenemos acumulación. Otra vez tenemos entradas menos salidas debido a la convección, porque vean que aquí viene la velocidad inmiscuida, debido a la difusión, porque aquí viene la viscosidad, y tenemos estos términos que son constantes del modelo, ¿no? Que hay que considerar. Y entonces, bueno, estas serían las ecuaciones que yo tengo que resolver.
para hacer este tipo de balance. Déjenme un segundo. Pero sí, o sea, lo que estamos haciendo es lo mismo, lo mismo. No deben tener problemas en ese aspecto, ¿no? Si estamos haciendo balances, simplemente pues cambia un poquito la forma en que tienen las entradas y salidas. Pues no sé si tengan alguna duda hasta ahí. Ahorita es un ejemplo, no tienen por qué aprenderse las ecuaciones, es nada más para que vean cómo se puede aplicar el balance microscópico. No, grande, puntero, opa. Ok, entonces tenemos esas, ¿no? Y aquí pues tenemos aquí le puse en rojito para diferenciar lo que es la ecuación del resto. Entonces la ecuación pues en estas, ¿no? Tenemos que resolver este juego de ecuaciones. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Pues está difícil, ¿no? O sea, yo esto no lo puedo resolver eh, analíticamente, porque tendría que resolver todas simultáneas, todas van en conjunto. Pues resolver todas en conjunto, pues es muy difícil. De hecho, resolver esta ecuación, la de Navier-Stokes, que es la conservación de momentum, analíticamente, pues tiene un premio monetario muy, muy grande, ¿no? No se ha logrado hasta el momento. Eh, pero pues tenemos afortunadamente herramientas que nos pueden asistir para poder resolver este juego de ecuaciones y una de esas es el software CFD. El software CFD es dinámica de fluidos computacional, Computational Fluid Dynamics, y nos ayuda a resolver este tipo de procesos. Ahora, el software CFD también resuelve transporte de energía térmica y transporte de especies químicas, porque resulta que la más difícil de las tres es el transporte de momentum, porque es tensorial y el transporte de energía y el transporte de especies es vectorial. Entonces, este es el más difícil y desafortunadamente en el plan de estudios, pues es el que tiene menos tiempo, ¿no? No tiene una materia solo para este. Tiene una materia para masa y energía, pero no para momento. Pues lo que veamos ahorita, pues es lo que van a ver, a menos que se metan a estudiar aparte, ¿no? Y bueno, el uso del software CFD implica que nosotros, en lugar de resolver esta ecuación diferencial, que es muy compleja, la partimos en pedacitos y resolvemos ecuaciones chiquitas, ecuaciones algebraicas pequeñitas. Y para eso tenemos que discretizar nuestro dominio de cómputo. Entonces, de estos tres rotores, pues discretizamos o le partimos el volumen en cachitos y resolvemos ecuaciones lineales entre estos cachitos. De esa manera, pues nos aproximamos a esta solución analítica. Entre más chiquito sea la malla, más va a aproximarse a la solución analítica, pero hay un límite. Ese límite se llama independencia de la malla y en ese momento, pues, le metemos mucho más cómputo, pero nuestro resultado no se ve muy mejorado, ¿no? Entonces ahí no tendríamos como esa parte, ¿no? De una mejora real, ¿no? Entonces, ya hay un límite de qué tan chiquitos son estos elementos, pero pues sí hay que hacerlo, hay que dividirlo en elementos suficientemente pequeños para que la solución sea independiente de la malla, ¿no? Que sea lo más aproximada a la solución analítica que tenemos. Entonces, este es nuestro dominio computacional. Vean, aquí está la interfase con los rotores. Vean que los rotores están huecos, ¿no? En realidad yo no voy a simular el sólido. El sólido no me interesa que le esté pasando porque el sólido pues va a recibir algún esfuerzo, pero no va a ser suficiente para que falle. Lo que nos interesa más que nada es cómo se mueve el líquido, cómo se mueve el fluido. Y vean que además pues está partido, ¿no? En pedacitos, porque estamos aprovechando que el sistema es simétrico para evitar usar muchísimo dominio computacional, ¿no? De esta manera, pues podemos aproximar la solución
ahorramos tiempo de cómputo porque tenemos simetrías, entonces la vamos a aprovechar, ya que pues, la solución de los demás pedacitos pues sería la misma que esta, nada más hay que pegárselos, ¿no? Y bueno, entonces ya podemos, una vez establecido eso, pues resolver las ecuaciones. ¿Cómo las resolvemos? Con un software, CFD. En este caso se usó ANSYS Fluent. El ANSYS Fluent es gratuito para su uso estudiantil. Entonces, si quieren aprender a usarlo, pues pueden ver algunos tutoriales y pueden hacer simulaciones de este estilo eventualmente, ¿no? Y bueno, entonces resolvemos ese sistema de ecuaciones y obtenemos los siguientes resultados. Aquí la simulación no se hizo sobre un sistema real que usara aluminio, sino es un modelo físico que usa agua y estaba gasificado con oxígeno para poder simular el proceso. ¿Por qué usamos agua? Porque el agua es transparente y nos permite obtener resultados experimentales. En este caso se usa una técnica que se llama velocimetría de imágenes de partículas para obtener una serie de patrones de flujo en un plano, que es cómo se mueve el fluido. Ujú. Estos son experimentales y estos son los que predice el modelo. Entonces, una parte muy importante de hacer modelado matemático es que hay que validar el modelo. Si el modelo no está validado, no lo podemos usar con certeza, porque para hacer el modelo pues tenemos que tomar en cuenta simplificaciones y esas simplificaciones pues nos alejan un poco de la realidad. En este caso vean que se parece la parte de arriba en el aspecto de que se genera un vórtice, y entonces ese vórtice sí lo estamos capturando con relativamente buena, con una buena aproximación, o sea, sí se ve similar. Tenemos una similitud, buena en cuanto a la profundidad que llega. Hay una diferencia relativamente pequeña y pues tiene su curvatura similar, ¿no? Vemos que aquí en las orillas del rotor pues está despediendo el líquido hacia los alrededores. Ujú, en este caso, en este diseño que está ranurado. Pues por esa ranura sale el líquido sale despedido el gas que arrastra el líquido. Y entonces vean que choca con la pared y se va hacia el fondo y genera estos de aquí. Estos se llaman recirculaciones. Ujú. Que es que el fluido se reincorpora a un flujo principal, ¿no? Entonces aquí choca, se deflecta hacia el fondo, no alcanza totalmente el fondo. Vean que aquí hay una zona de baja velocidad. Esta le llamamos zonas muertas. Son zonas que tienen bajo mezclado. Entonces, por aquí va a estar muy homogéneo el líquido, pero aquí abajo va a estar controlado por transporte difusivo, ¿no? Como no hay movimiento, las especies químicas tienen que moverse solitas por pura diferencia de concentración, y eso pues tarda un poquito más. Eh, entonces está moviendo, se reincorpora, entonces puedo ver lo que está pasando al interior, puedo analizarlo, qué está pasando, ¿no? Igual aquí empieza a subir y vean que pues se reincorpora con este que está subiendo, ¿no? Va a través, mediante el vórtice, ¿no? Que el vórtice está haciendo un movimiento ascendente, ¿no? Aquí en medio pues hay una zona que parecería una zona muerta de baja velocidad, pero aquí hay mucha turbulencia, entonces el mezclado es muy alto. Se llaman ojos, ¿no? Igual en el ojo de la recirculación parecería que hay poco mezclado porque hay baja velocidad, pero hay mucha turbulencia en los ojos. Entonces aquí hay mucho mezclado. Ese es un diseño, este es el segundo diseño. Entonces vean que aquí tiene una ligera curvatura y el modelo predice una curvatura un poquito mayor, pero sí predice esa curvatura, ¿no? En el movimiento del fluido. Ven que también se incrementa el vórtice, y el modelo también predice un incremento en el vórtice con respecto al anterior. Y otra vez, pues tenemos una estructura muy similar. Y en el caso del tercer diseño, que es el que les decía que no se usaba anteriormente para esto, pues vean que cambia mucho, ¿no? Aquí abajo se genera una burbuja. Ujú. Y esa burbuja de gas, pues sí la predice el modelo y la predice experimentalmente. El vórtice, pues se predice casi igual. Las velocidades en general son un poco mayores en todo el líquido. Vean que los vectores son más grandecitos. Eso quiere decir que hay más velocidad. Ujú. Y se distribuye mejor en todo el dominio, en lo que se parece, ¿no?
Vean aquí tenemos fracciones de gas, estas son fotografías experimentales y estas son las que calcula el modelo, ¿no? Entre más rojo, más gas hay. Entonces, pues se predice bien lo que sería el vórtice. Ajá. Se predice bien esta burbuja de aquí abajo, que sería una burbuja debido a la diferencia de presión. Entonces ahí se captura un poco de gas que genera este tipo de burbujas, entonces lo está prediciendo bien. Entonces vean aquí que el gas en general pues se distribuye más o menos homogéneo, ¿no? Estas serían las burbujas. Entonces experimentalmente pues se ven burbujas más en la parte del fondo, ¿no? Se ven bien distribuidas en todo el dominio, aquí también se ve bien. Se ve un poco más contenido, que de hecho aquí también pues se ve esa parte, ¿no? Y luego, pues también medimos velocidad angulares, ¿no? Para ver cómo se mueve el motor. Entonces, el último diseño, pues es el que tiene más velocidad angular, va a tener más mezclado. Estos son los contornos de presión. Entonces, vean que aquí abajo hay una zona de baja presión, le llamamos efecto bombeo, jala el gas debido a esa diferencia de presión, jala el fluido hacia el interior. De hecho, aquí debería verse, que eh, no sé, pero aquí puede haber un bombeo, ¿no? Hacia el interior. Creo que estos rotores no lo tienen, pero puede haber un efecto de bombeo debido a esta baja presión que jale el líquido. En este caso no, ¿no? La burbuja de gas parece que impide esa parte. Y esto es la turbulencia, ¿no? Entonces, ¿cuál genera más turbulencia? Por lo tanto, pues es el que mezcla mejor. Y entre más turbulencia es el que mezcla más. Y al final, pues termina con las cinéticas de desgasificación. Pues vean que el diseño C es el que más rápido baja y luego permanece constante, ¿no? Entonces, primero baja muy rápido porque hay mucho oxígeno disuelto en este caso, que es el modelo físico. Entonces, hay mucho oxígeno disuelto, la transferencia con las burbujas es rápida, pero después, pues ya, conforme baja la concentración de oxígeno, pues se va haciendo más lento, ¿no? La transferencia. Ujú. Y entonces, ¿qué nos dice este ejemplo, no? Ya vimos que si bien el balance macroscópico nos hubiera dado cierta información, el balance microscópico nos da información distinta, nos da información diferente, ¿no? Podemos ver lo que ocurre al interior del proceso y analizarlo. Pues inclusive podemos simular esto, ¿no? Cómo cambia con el tiempo. A pesar de ser un proceso batch, en el balance macroscópico, en los procesos batch no los vemos cómo cambian con el tiempo, pero en el balance microscópico sí podemos meter esta acumulación, este cambio temporal en lo que sería el proceso de tipo batch. Em, y bueno, entonces, nosotros en los fenómenos de transporte, pues podemos estudiar intercambios de masa, energía o de momentum, ¿no? También carga eléctrica podría ser. En el caso particular del momentum, que es el que acabamos de ver y es el que vamos a ver en esta unidad, pues nos interesa saber cómo se mueve el fluido y por qué se mueve, ¿no? ¿Qué fuerzas ocasionan ese movimiento? Y si hacemos una aproximación macroscópica o microscópica, pues depende del alcance que queramos. Una aproximación macroscópica, pues a lo mejor en una clase la podemos plantear nosotros, ¿no? O en una hora ya podemos sacar algunos resultados. Este de aquí, pues tarda más tiempo, hay que invertirle tiempo de cómputo en el dibujo, en la discretización, hay que invertirle tiempo de cómputo en resolver estas ecuaciones. Resolver estas ecuaciones, a pesar de que lo haga una computadora y lo haga de manera numérica, pues va a ser tardado y depende de cuántas ecuaciones simultáneas estamos resolviendo, en este caso 6, y qué tan fina es la malla que hayamos creado. Entonces, entre más elementos, pues más va a tardar. Más ecuaciones, más va a tardar. ¿Qué tan poderosa es mi computadora? Pues también depende de eso, si tarda más o menos. Entonces, va a ser un proceso mucho más tardado, nos da información diferente, nos da información del interior. De hecho, en este caso, pues estamos viendo el diseño de los rotores, ¿no? Yo podría diseñar más rotores basándome en estos resultados y obtener cada vez un mejor mezclado, o sea, hacer el proceso más eficiente. Eso se puede hacer. En este caso, en el caso del balance macroscópico, pues a lo mejor no puedo meterme en el diseño del rotor, pero pues sí podría estudiar el efecto del gas,
el efecto de la temperatura, o sea, podría estudiar algunos otros efectos, ¿no? Entonces, ¿cuál uso macroscópico o microscópico? Pues depende del alcance que yo quiera de mi resultado, ¿no? Aquí para esta unidad, pues la bibliografía es esta, ¿no? Entonces, el principal, pues sería el Szekely, de fenómenos de dinámica de fluidos en procesamiento de metales. De ahí estos dos de aquí, el Gaskell y el Fourier, también son buenos y de hecho estos incluyen no solo momentum, incluyen masa y energía. Entonces estas referencias les servirían para sus dos cursos posteriores, que es transporte de energía y transporte de masa. Eh, este de aquí está más enfocado en modelados FD. Entonces, si quieren estudiar esta parte, también pueden hacerla con esta última bibliografía. Em, y este pues también está bastante bien, ¿no? Es parecido a estos, incluye transporte de masa y de calor y también es una buena referencia, ¿no? Entonces estos tres están bien, estos dos también, dependiendo ya si quieren complementar. Entonces no sé si tengan alguna duda de esta parte. Del ejemplo. ¿Les queda claro qué es lo que queremos? El objetivo al final de toda la serie de procesos es que ustedes puedan hacer un modelo. A lo mejor no tan complejo como este, pero sí que puedan hacer un modelo microscópico. Sobre todo se basan en transferencia de masa y energía algunos profesores, pero pues también depende con quién tomen clase, ¿no? Puede ser que vean momento. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Si les quedó claro por qué usaríamos una aproximación macroscópica o una microscópica. No, creo que no sería repasar, profe. Ok. Pues nada más es un ejemplo, les digo, es para que vean qué es lo que tienen que llegar a hacer, ¿no? Entonces ahorita vemos los mecanismos de fenómenos de transporte, tómense 15 minutos, bueno, regresamos 10:30 para ver esta parte, ¿sale? En pausa la grabación.